nos humillamos hoy en tu presencia, oh Dios. Envuélvenos, manos en alto están ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagroso.
Dios les bendiga a todos. Bueno, yo no me puedo quejar. Yo no me puedo quejar porque esta mañana fue muy emotiva para mí. Mis hijas y mi esposa, como siempre, me sorprendieron en la mañanita con una felicitación. La que no estaba me hizo un listín ahí. Y bueno, el Señor es demasiado bueno con nosotros. Y sus bendiciones son grandes, tan grandes que nosotros somos desagradecidos. Y una de mis hijas decía, yo que prácticamente vengo de la nada, sin familia, como quien dice, me crié sin familia, y hoy tengo una familia preciosa. Y una familia grande que son todos ustedes. Y una cantidad grande más de personas que me tienen un aprecio. Y las bendiciones de Dios, como dije, son muy grandes. Así es que esta mañana es de regocijo, no solamente por el Día de los Padres. Y no crean que Jorge se está quejando. Lo que pasa es que hay una diferencia. Ciertamente es así. Hermanos, la mañana de hoy, a propósito, yo quise traer nuevamente un tema que traté hace un tiempecito con ustedes, basado en el libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Esta carta del apóstol Pablo a los Efesios, el tema central de dicha carta es la iglesia como soldado. Y en esta carta comenzamos a ver a la iglesia como soldado relacionada en el ámbito social. Comenzamos a verla en sus relaciones en el hogar y continuando con su relación en la sociedad. Primero que nada en el hogar, porque ustedes saben que sin hogar o sin familia, lógicamente no hay sociedad. Tampoco sin familia no hay iglesia. Por eso esta carta es tan importante para lo que es la vida práctica de la familia. Y dicho sea de paso, esta carta habla de forma específica a cada miembro en particular de la familia, aunque no es el tema que vamos a tratar hoy de la familia, sino que hoy vamos a estar viendo el tema del enemigo del soldado. Ante todo quisiera que oremos para que el Señor en su misericordia hable a nuestros corazones en esta mañana. Señor y Padre nuestro, aquí estamos, humillados delante de ti, reconociendo tu poder, tu grandeza y tu soberanía sobre todas las cosas. Aquí estamos reunidos en tu nombre y cada uno de manera individual ha venido con el solo objetivo de ser bendecido. He aquí el siervo que tú has escogido para esta mañana. Úsalo conforme a tu santa y bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. El enemigo del soldado cristiano. Hemos visto al cristiano en sus relaciones, le vemos en el hogar, y ahí real y efectivamente es donde Dios comienza a trabajar en la vida de cada cristiano. Y luego vemos que Dios tiene algo que decirle a ese mismo soldado cristiano en el exterior, allá afuera, donde puede ser un empleado o un jefe, puede ser un hijo o un padre. Dios tiene que contribuir como un hijo de Dios, tiene que contribuir al bienestar de la sociedad contemporánea. Tiene que producir algo positivo para esa sociedad allá afuera. Ahora tenemos que hablar del enemigo del soldado, porque se presenta una batalla en la cual dicho soldado tiene que enfrentarse día a día, cuerpo a cuerpo. Lo que significa que no solo es a nivel espiritual dicha batalla,
sino que también es a nivel personal y secular, en la cotidianidad de la vida de cada uno, en medio de las responsabilidades normales de cada uno. Hay una lucha, una pelea constante. Esa es la realidad en la vida cristiana. Un escritor muy famoso, el doctor J. Vernon McGee, dice sobre este tema: si los deberes y las responsabilidades normales no se cumplen fielmente, no podrá haber victorias espirituales en la esfera de las conquistas cristianas. Debemos preocuparnos, amados hermanos, por ser soldados comprometidos con nuestro capitán en jefe en cada una de las misiones que nos han sido asignadas. Como miembros de una iglesia, como miembros de una sociedad, como padres y madres, y como esposo, como empleados, etc. Vayamos al libro de los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al versículo 12. Por lo demás, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí encontramos en este pasaje grandes verdades a tomar en consideración por cada uno de nosotros. Y por eso comencé diciendo que debemos preocuparnos y ocuparnos en nuestra vida cotidiana, en nuestra relación continua con nuestro Dios. Porque nuestro enemigo está al acecho. Constantemente estamos siendo perseguidos. Cada uno de nuestros más mínimos movimientos están siendo calculados, para entonces ser atacados por donde más estemos débiles. Es frecuente observar en muchos cristianos, por una parte, una enseñanza sistemática de la Biblia y sus doctrinas, y tristemente, por otra parte, un nivel de vida espiritualmente bajo. Es necesario levantar la mirada al cielo. Es necesario tener una actitud de reconciliación constante con Dios. Y ocuparnos, afanarnos en nuestra relación con Él, en nuestro testimonio hacia afuera. Porque muchas veces puede ser que el testimonio dentro del círculo ande bien, pero ¿y qué allá afuera? Nuestro testimonio tiene que ser una evidencia de cambio a las personas que no conocen del Señor. Y es necesario reconocer que esa guerra la tenemos constantemente y tenemos que librarla. Es una constante batalla que tendremos en el día a día como cristianos. Entonces, a pesar de que vemos las enseñanzas sistemáticas de la Biblia, tristemente por otra parte vemos un nivel bajo espiritualmente hablando. Tal parece que el conocimiento estuviera acumulado en la mente, pero no se transmite a los pies que transitan la vida cristiana. Mi vida debe ser un ejemplo a nuestra sociedad. Y ciertamente no es fácil vivir la vida cristiana.
No estamos diciendo que es fácil. Estamos comenzando diciendo que tenemos una guerra, que somos soldados en medio de un campo de batalla. Y que por tal motivo nuestro adversario está completamente y constantemente al acecho para atacarnos. Es peligroso solo acumular conocimientos y un vocabulario con el cual expresar elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana. Y sin embargo, al mismo tiempo, vivir vidas cristianas descuidadas, negligentes. Esto es un llamado a la atención, comenzando por mí. Este es un llamado a concientizarnos de que la guerra que estamos librando no es contra sangre y carne. Dice el apóstol Pablo que es contra huestes espirituales de maldad. Lo que significa que esta guerra no se va a librar con armas terrenales, es con armas espirituales. Vestíos, dice el apóstol Pablo, de toda armadura de Dios. El apóstol está diciendo que las armaduras terrenales, las armaduras carnales no son suficientes, no son capaces para enfrentar las armaduras espirituales de nuestro adversario, el diablo. En consecuencia, cada uno de nosotros debe estar presto para ocuparse en cada una de sus debilidades y trabajar en ello para que el Señor así pueda dirigirnos y guiarnos por el sendero correcto en nuestro campo de batalla. Es peligroso, como acabo de decir, acumular conocimientos y un vocabulario con el cual podamos expresar elocuentemente los fundamentos de la fe cristiana y sin embargo al mismo tiempo vivir vidas descuidadas. Eso es otra cosa, eso no es espiritualidad, eso no es fe cristiana, eso es descuido. Esta actitud da a entender que como soldados de Jesucristo no sabemos cuál es el lugar donde realmente se libra la batalla espiritual. Muchos esperarían ver actuar al enemigo espiritual del cristiano en ciertos lugares de dudosa reputación. Claro, porque allí es donde se mueve, en ese entorno es donde se mueven todas las perversidades. Eso creemos algunos. Debemos reconocer que su principal área de actuación de nuestro adversario se encuentra en donde menos esperaríamos encontrarla. Y nos referimos a los círculos cristianos, sin excluir lógicamente la iglesia. La batalla espiritual tiene lugar precisamente allí donde hay alguien exponiendo la palabra de Dios, donde un grupo de cristianos o una congregación cristiana se apoya en la palabra hablada. Donde hay una familia que usa como guía de conducta la palabra de Dios, allí se libra la batalla contra nuestro adversario. Ese es el lugar que el diablo quiere destruir. Y por tanto, donde se desarrolla esa lucha espiritual. Amados hermanos, con este conocimiento en mente, cada uno de nosotros debe estar alerta y tener. Bueno, nosotros tenemos un perrito pequeñito en la casa, el travieso de la casa. Y a veces salimos a caminar en la mañana, a las 5 de la mañana, donde todavía está claro, muy oscuro. Y lo sacamos también, nos lo llevamos a caminar, porque le gusta, es muy inquieto. Y a esa hora de la mañana, usted lo ve caminando y va siempre cerca de nosotros y va mirando así con las orejitas paradas, mirando como con todas las antenitas alerta
Y traigo a consideración este sencillo y simple ejemplo para la vida cristiana, hermanos. Cada uno de nosotros debe andar por la vida así, alerta, preparado, mirando a los lados a ver qué nos puede atacar. Y muchas veces no mirando a los lados. Porque puede venir algo de aquel lado o de este lado que distraiga mi atención con mi Dios, mi relación con Él. ¿Se dan cuenta? No es tan fácil la batalla a lograr. No es tan fácil, hermanos, y tenemos que concientizarnos de ello para entender nuestra debilidad, nuestra incapacidad de ser fieles seguidores del Señor. Cuando nos concientizamos de esta realidad, entonces buscamos más la protección, la dirección de Dios. Cuando hay algún movimiento raro, cuando el perrito va caminando y hay un movimiento raro, él se acerca a nosotros, como buscando refugio. Hermanos, cuando haya un movimiento raro alrededor tuyo, refúgiate en el Señor. Busca de su auxilio, de su protección. La fuerza tuya no sirve para nada en comparación con las armas espirituales de nuestro adversario. Necesita la dirección, la protección, la ayuda de Dios para poder seguir adelante. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Él, como dice la canción. ¿Sabe usted o se imagina usted cuál era el lugar más peligroso cuando el Señor fue arrestado? No era en los barrios marginados de aquella época, no era en medio de los fariseos, era allí en el aposento alto. ¿Quiénes estaban en el aposento alto? ¿Quiénes? Los discípulos y el Señor, ¿verdad? Y allí era donde estaba el peligro. ¿Quién estaba allí además de los discípulos y el Señor? ¿Y quién estaba con Judas? Con Judas. ¿Se da cuenta, hermanos? La batalla está ahí al lado tuyo. La persecución está ahí, en tu casa, en tu trabajo, en tu centro de estudio, en el lugar en el que tú vives y te desenvuelves. Necesitamos entenderlo así para poder entonces tomar las medidas de lugar. Allí en el aposento alto, quien que no tenga mucho conocimiento del tema se imaginaría que de allí vendría la persecución contra el Señor. Y sin embargo así fue. En tu casa y en la mía hay una guerra constante, familias organizadas, familias estables. No le conviene a nuestro adversario eso. Damos gloria a Dios por nuestras familias, alabamos el nombre de Dios por nuestra familia, pero no creamos que no vendrán los ataques, están ahí. Y tenemos que estar conscientes de ello para, como dije, tomar las medidas del lugar. Las medidas a tomar están consideradas en su palabra. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es necesario que reconozcamos el lugar donde se está librando o desarrollando la lucha de cada cristiano, porque la mayoría de veces lo ignoramos y puede resultar peligroso. Por una razón muy sencilla.
Si tu enemigo te va a atacar, te va a enfrentar o está planeando enfrentarte para atacarte, lo hará por donde estén tus debilidades. Él va a encargarse de identificar tus debilidades para saber por dónde y cuándo atacar. Así es en la guerra terrenal. Los países que están en guerra tienen expertos que estudian el panorama, el terreno al enemigo, lo estudian desde principio a fin. Y ese estudio lo conduce a un punto estratégico de debilidad. Y entonces, cuando ya tienen eso definido, por allí ataca. Y casi siempre dichos ataques son efectivos. Porque hay un estudio, hubo un estudio del enemigo. Nuestro adversario hace eso también. Pero además, nuestro adversario tiene armas espirituales de maldad. Debe ser difícil enfrentar a alguien a quien tú no puedes ver. Usted y yo tenemos que concientizarnos de que nuestras debilidades y trabajar en ello, comenzando fortaleciéndonos en el Señor. Póngale nombre y apellido a sus debilidades. Pongámosles nombre y apellido. Yo recuerdo a mi madre cuando oraba siendo yo pequeño. Y mi madre, yo recuerdo que decía las cosas. Mi madre decía, Señor, tengo problemas con esto. Y decía así, de plano decía las cosas. Nosotros muchas veces oramos y aún en nuestra intimidad con el Señor, a solas con el Señor, hablando con Él, no le ponemos nombre y apellido a nuestras debilidades. Pongámosles nombre y apellido a nuestras debilidades, porque eso nos está comprometiendo con Dios y nos está abriendo con Él, nos hace sentir en confianza con Él. Pongámosles nombre y apellido. Y comencemos a orar a Él, a pedirle, Señor, mira, este es el punto por el cual yo siento que te puedo fallar. Ayúdame a enfrentar con gallardía, con valentía este problema. Dame la fuerza. Póngale nombre y apellido a sus debilidades. ¿Qué podemos hacer entonces para seguir librando esta batalla? ¿Enfrentar a nuestro adversario? Bueno, ni siquiera la Biblia nos manda a enfrentarnos a él. No podemos vencer nosotros mismos con nuestras debilidades. No estamos a la altura semejante de nuestro enemigo. No podemos hacerle frente al diablo humanamente hablando. Y como dije, la Biblia ni siquiera nos manda a enfrentarlo. Pero sí la Biblia nos dice que Dios luchará por nosotros. Leamos el versículo 10 nuevamente. ¿Qué decía? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. La fuerza mía no va ahí, no cuenta. El que yo sea un buen cristiano tampoco cuenta, porque puedo fallar en un momento dado. Necesito la dirección de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder, en su fuerza poderosa. Para tener ahora una visión panorámica, leamos el pasaje completo. Versículo 10 al versículo 12 que leímos hace un momento.
Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando de la maldad espiritual que nos asedia, que nos persigue, que nos acecha, de aquello que es malévolo, de aquello que es satánico. Y aquí en este versículo el apóstol habla de esto. El versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos es la idea, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de maldad en las regiones celestes. Pablo continúa diciendo en este versículo que el enemigo contra quien el cristiano lucha constantemente no es humano. Si usted tiene una lucha con un humano, usted se activa, ¿verdad? Y usted vigila sus movimientos para cuidarse del golpe que le viene. Pero el caso acá es que no vemos el ataque. Es por este motivo que necesitamos un poder espiritual para poder enfrentarnos a él. Solo la armadura de Dios puede resistir las estrategias y ataques de Satanás, quien dispone de toda clase de armas que por su efectividad podrían compararse a las armas modernas de la época. Y no es como dicen por ahí, el diablo no tiene poder. No se equivoque. Sí lo tiene. Necesitamos un sistema defensivo eficaz. Y si hemos de vencer en esa lucha, es por ello que es tan importante reconocer que no luchamos contra un enemigo humano. No tenemos que luchar contra otros seres humanos, porque el enemigo, como dijimos, es espiritual. Y así como es espiritual, también su lucha es espiritual. El enemigo del creyente en Cristo, el diablo es el enemigo del creyente en Cristo, y aquel contra quien hay una lucha constante. El camino hacia la victoria es obedecer el orden de colocarse la armadura de Dios y resistir, como leemos en el versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Así que nos encontramos en una batalla espiritual y nuestro adversario tiene en formación de batalla a sus tropas organizadas por categorías. Quizás estas palabras que estamos diciendo suenan muy calculadas para nuestro enemigo. Eso es lo que él quiere, que lo minimicemos. El versículo 12 dice, porque no estamos luchando contra gente de carne y hueso, en otra versión diría, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, que tienen mando, autoridad y dominio sobre este mundo lleno de oscuridad. Esa es nuestra guerra, amados hermanos. Y nosotros debemos andar por la vida como creyentes conscientes de esto. Debemos estar conscientes de que en un momento dado podemos ser atacados y seducidos.
es importante tomar en consideración. En la actualidad hay una cantidad grande de doctrinas satánicas. Donde usted menos se imagina, allí hay un grupo, seguidores. Y ese entorno será un entorno atacado constantemente. Aparte del ataque que tenemos en nuestra casa, aparte del ataque que tenemos en nuestro trabajo, aparte del ataque que tenemos en diversidad de medios en el que nos movemos, tenemos también ese tipo de ataque. Necesitamos la dirección de Dios en nuestra vida. La necesitamos. Hay personas que están siendo atraídas y atrapadas en toda clase de actividades demoníacas. Es que hay fuerzas espirituales actuando en el mundo, fuerzas malignas actuando contra la iglesia y contra la voluntad de Dios. Están obrando contra el creyente. Están ocurriendo y usted y yo, humanamente hablando, no estamos a la altura de ello. Necesitamos dirigirnos a Dios en oración, suplicando la provisión de su guía, su consuelo y su fuerza. Hermano, ponga a su familia en las manos del Señor. Pídale a Dios en oración que proteja, que guarde a su familia. Pídale en oración que le guarde en su empleo donde usted se mueve. Pídale en oración que le guarde en su lugar de desenvolvimiento en la cotidianidad. Porque la iglesia está siendo atacada cada día más. Cada día más está siendo atacada. Y cada uno de dichos ataques es mucho más fuerte, mucho más intenso. El versículo que comenzamos leyendo decía: fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Es posible que mi lucha no necesariamente sea allá afuera. Es posible que mi lucha sea como padre, como esposo, o como hijo, o hija, o esposa. Es posible que en mi relación familiar haya un descuido espiritual por una relación deforme. Que quizás aparentemente hablando todo se ve normal, todo se ve bien, pero no necesariamente sea así. Quizá mi trato con mi esposa o su trato con su esposo o el trato de los hijos con sus padres o el trato suyo o mejor dicho la actitud suya en su lugar de trabajo. Porque eso se envuelve todo, la vida espiritual del creyente envuelve todo, abarca todo lo que me rodea. Analice dónde están sus debilidades y preséntesela al Señor. Presentémosles al Señor nuestras debilidades y comencemos a trabajar con ella. Todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que están allá en su casa, tiene su debilidad y la conoce. Háblele al Señor de ella. Ruéguele en oración que le ayude a seguir adelante, que le ayude a ser un hombre, una mujer, un joven de testimonio a la sociedad. Que cambie vidas, que transforme hombres y mujeres que no le conocen. Pero sepa que los ataques seguirán.
y necesitamos la provisión de Dios en nuestra vida cada día. Necesitamos dirigirnos a Él en oración. Necesitamos orar más. Necesitamos leer más en familia. Reunamos nuestra familia en oración. Vayamos a nuestra vida devocional en conjunto. Llevemos eso al seno familiar. Dios puede obrar de grande forma, espiritualmente hablando, positivamente hablando en nuestras familias. Llevemos al seno familiar la lectura de su palabra, la oración. Llevemos al seno familiar las necesidades, los problemas, las vicisitudes, las debilidades. Llevémosla allí al seno familiar. Que Dios se glorifica. Dios se glorifica cuando tú con un corazón contrito y humillado te derrama delante de Él y le dice: Dios, no puedo, ven en mi auxilio. Como el hombre aquel, sé propicio a mí, pecador. Y hay un texto que yo cito muchas veces, y es que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios jamás. Eso no solo cabe en el ámbito del arrepentimiento, también cabe en el ámbito cristiano. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y nos dé la fuerza, o más bien no que nos dé la fuerza, Él siempre está dispuesto. Que busquemos su auxilio, su protección, su socorro en el momento que lo necesitamos, que es día a día. Entendamos esto, necesitamos el auxilio de Dios en nuestra vida. Cada día se torna más compleja la vida espiritual. Cada día se torna más complejo ser fieles seguidores de Cristo. Y eso hay que entenderlo y hay que estar claro de ello. Porque cada uno está sujeto a debilidad y necesita la fortaleza de Dios para seguir adelante. Que Dios nos bendiga. Y que Dios nos ayude a seguir con la bandera del Evangelio en alto, por encima de todos los ataques que nos vengan, que tengamos que enfrentar. Que así sea. Gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra. Qué bueno eres, Señor, para con nosotros. En tu palabra nos da, oh Señor, las estrategias para conducirnos por la vida. Y también en ella nos hace ver cuán débiles somos y cuán incapaz somos de mantenernos en pie, de no ser por la fortaleza que tú nos das. Gracias por ella. Y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a levantarnos si hemos caído con una actitud de arrepentimiento y con la fuerza, la fortaleza de seguir adelante, hablando de lo que tú eres y de lo que haces en la vida de hombres y mujeres pecadores. Gracias en esta mañana. Glorificamos y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga.